político, él lo había formado, le dedica su tesis al maestro. Pues claro, ese es tu maestro. ¿Y quién está detrás de Peña Nieto? Pues el rumor empieza a correr. Salinas es el que lo articula. Salinas es el que lo elige como la representación del nuevo PRI. Y Salinas es el que cocina el pacto televisoras Peña Nieto. Y quién sabe qué hay en ese pacto que nunca hemos visto. Y entonces hay una construcción que para enero empieza a simbrarse. Y para febrero se sigue simbrando. Y de repente viene la visita a la Ibero. ¿Sí? Y la visita a la Ibero resulta el desastre de los desastres. Porque a la hora de querer estigmatizar a los jóvenes que habían protestado por su presencia, pues le sale el tiro por la culata. Porque los jóvenes salen con el video del 132, muestran que somos estudiantes y le dan una lección moral a Peña Nieto. La gran lección moral. Y empiezan a verse imágenes tomadas con telefonito. Dios es grande, nos dio el teléfono móvil, compañeros, que toma video. ¿Sí? Es su gran aportación al cambio social. Regalo divino vía Televisa Nokia. Dios usa intermediarios muy pinches, pero todo está claro que Dios es de izquierda, aunque tiene unos pinches ayudantes de ultraderecha, pero bueno. Y entonces que se ve a Peña Nieto huyendo, la desvergüenza, azorado, no sabe dónde correr, se mete en un baño de mujeres. Y empiezan a saberse cosas y se circulan, como por ejemplo que estaban comprando a 500 pesos la pregunta. En la Ibero estaban comprando a 500 pesos la pregunta. ¿Sí? Toma, le preguntas esto, aquí hay 500 varos. ¿Sí? Y habían reservado un tercio del auditorio, como habían hecho en una anterior universidad privada, un tercio del auditorio para cuates de la campaña de él, a los que se les quitaba la corbata temporalmente, ¿no? Empiezan a saberse estas cosas y a circular. Y tú dices, en la madre, ¿qué había dicho Peña Nieto? Peña Nieto había dicho, pues, ¿a dónde voy? Le había preguntado al Televiso que lo asesora. Le dijeron, a la UNAM no, porque te sacan a patadas, al Poli ni se te ocurra. No va a decir al CCH Oriente, porque ahí no sales ni a la puerta, llegas, güey. Pues vamos a una universidad Pirurris y la operamos además, ¿no? Vamos a la Ibero. Pero Dios es de izquierda y le dijo Peña Nieto, Peña, tienes que ir a la Ibero, ahí no hay pedo, ¿no? Y el pendejo le hizo caso. 4 días después, Andrés reúne 50,000 jóvenes en Tlatelolco, en uno de los actos más emotivos que yo he vivido en mi vida. Debían ver lo que era aquello, los que no lo vivieron. Eran 50,000 jóvenes cantando al unísono la consigna. Era un diálogo, Era no pasarán, era el cambio. Y era el encuentro simbólico del 68 con el movimiento que estaba creciendo apenas del 132 y con la campaña de Andrés. En esas condiciones la campaña de Peña Nieto empieza a desmoronarse. Y ellos tienen encuestas, porque las tuvimos nosotros, compañeros. Y les cuento por qué, porque es importante saberlo, porque están infiltrados por todos lados. Las secretarias son a toda madre, los mozos son a toda madre, los limpiadores son a toda madre, los mensajeros son a toda madre, hombre. Las encuestas del PRI en el Congreso nos llegaban primero nosotros que a ellos, porque el mensajero se daba una desviada para darnos una copia, ¿sí? Y empiezan a llegar unas encuestas que está recibiendo el PRI en San Lázaro. Y en las encuestas del PRI en San Lázaro, Peña Nieto va 3 puntos arriba. Nada más. ¿Sí? Del 52 tan mentado, ¿sí? Se había rebajado al 31 contra el 28 de Andrés en esos momentos. Y tienen la reunión en mayo. Fue la emergencia del movimiento social, el trabajo político, el trabajo de organización, lo que los obligó a ir al fraude. Ellos ya tenían diseñado su modelo, pero no bastaba, no pasaba. Y entonces la reunión de los gobernadores en Toluca, se establecen cuotas de compra de votos, Y se dice, Erubiel dice cosas como, yo voy a aportar 1,200,000 votos. Y el gobernador de no sé dónde, yo voy a poner 400,000 votos. Así, hasta pensar 5 millones de votos comprados. Por ahí debe andar la cifra. Las estimaciones que hemos intentado hacer se aproximan a esa cifra. Compra de 5 millones de votos. Y entonces salen los billetes. En dimensiones planetarias. No ha habido elección en ningún puto país del mundo donde haya aparecido la cantidad de billetes. ¿De dónde viene? Jaime precisa que una parte de eso viene del dinero ilegal del narco. ¿Sí?
Pero hay otras dos partes que son casi tan importantes o más. Una de ellas es dinero de presidentes municipales y gobernadores que se transfiere de compromisos sociales, se desvía a operadores del PRI. Y están las pruebas. Están los cheques firmados por el secretario de gobierno de Zacatecas a un operador priista sacados de un fondo contra la sequía en el sur de Zacatecas y la pérdida de la cosecha de la avena. Ese dinero se desvía, va a un operador priista que lo convierte en cubetas de regalo y promesas. ¿Sí? La segunda gran fuente de financiamiento son los gobiernos estatales que estaban en la operación en la reunión de Toluca y que a través de operadores municipales y distritales desvían fondos de dinero público, nuestro, de todos. Y la tercera, que es muy importante y que apenas empieza a verse, es dinero sobre oferta. Me vas a construir una carretera cuando yo gane las elecciones y me la vas a cobrar al doble, tu empresa constructora, y 5 millones por delante. Los cuadernos que vamos a entregar en el plan de emergencia para dar a cuadernos escolares en Puebla, tu red de papelerías me los vas a dar y me los puedes cobrar con el 30% por arriba de validación. Pero vienen para acá 7 millones de pesos. Y entonces genera toda una red de recepción, lo cual creaba una situación verdaderamente impresionante, que es Peña Nieto en particular y el PRI habían creado compromisos con gobiernos estatales para devolver los favores y devolver los financiamientos perdidos que tienen que salir de algún lado, con gobiernos municipales para lo mismo, con el narco, que quién sabe qué chingados pactaron, pero algo habían pactado, porque nadie le da dinero a un pinche priista, a no ser que sea muy pendejo, ve que traiga negocio con él, ¿sí? Y tres, con industriales, propietarios, grandes comerciantes que estaban ofreciendo dineros a futuro. En estas condiciones, el movimiento no estaba preparado para resistir el putazo. Habíamos logrado llegar a un nivel de organización de casillas, sobre todo al 100% en zonas urbanas, pero ¿quién chingados veía venir que habían cambiado el método fundamental del fraude? Había pasado de ser el fraude en las sábanas y en las casillas para convertirse esencialmente en el fraude de la compra de votos. ¿Qué hace el IFE ante las pruebas verdaderamente abrumadoras de que estas elecciones no fueron legales? De que estas elecciones violan el precepto constitucional de libertad. El IFE dice pendejadas. Dice, como bien dice Jaime, pues yo no investigo. ¿Cómo que no investigas? Entonces, ¿cuál es tu función? Sí, la compra de voto no es comprobable, porque se puede comprobar que se entregó dinero para comprar voto, pero no se puede comprobar que el que lo recibió vendió su voto. O sea, actuó contra conciencia. A lo mejor de todas maneras iba a votar por el PRI, lo único que hicieron fue darle un dinero de premio. Y es cierto, pero lo que puedes demostrar es que hubo intención de compra de voto multimillonaria. Y eso es lo que invalida las elecciones, no si el ciudadano votó o no votó a favor, aunque las estadísticas de las que les hablaba antes, zona rural de Chiapas, zona rural de Nuevo León, zona rural de Coahuila, pues brincan y saltan y te dicen, esto no es posible. Estos incrementos desproporcionados del 80%, el 90%, el 200% más electores en una zona rural. Y eso obligaría a una investigación para decir por qué. Y la respuesta a esa investigación serían las pruebas. Bien, yo creo que el fenómeno queda demostrado. ¿Qué va a pasar con el TRIFE? Yo también creo que el TRIFE va a transar. No tengo confianza en el tribunal. Sin embargo, tenemos que esperar, porque no puedes decirle a alguien, oye, culero, tú mataste al gato, y luego que el pinche gato pase paseando enfrente tuyo, ¿no? Tienes que esperar a que lo haga para decir no, ¿sí? ¿Tenemos que mantener la presión? Sí, antes. Los plazos electorales son el 31 de agosto, se cierra la preparación del dictamen. De ahí en adelante, entre el 31 y el 5 tienen que dar el dictamen. Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre. Yo creo que van a dictaminar.